Bueno, continuando con la lectura del DSM-5, vamos a entrar en un capítulo que es el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos son la esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Se definen por anomalías en unos o más de los siguientes 5 dominios: delirios, alucinaciones, pensamiento, discurso desorganizado, comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluido la catatonía, y síntomas negativos. Los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de la prueba en su contra. Los delirios son creencias fijas que no son susceptibles de cambio a la luz de las pruebas en su contra. Su contenido puede incluir varios temas: persecutorios, referenciales, somático, religioso y de grandeza. Los delirios persecutorios, es decir, la creencia de que uno va a ser perjudicado, acosado por un individuo, organización o grupo, son los más comunes. Los delirios referenciales, es decir, la creencia de que ciertos gestos, comentarios, señales del medio, ambiente, etc., se dirigen a uno, también son comunes. También pueden aparecer delirios de grandeza, es decir, cuando el sujeto cree que él o ella tiene habilidades, riqueza o fama excepcional. Delirios erotomaníacos, es decir, cuando el individuo cree erróneamente que otra persona está enamorada de él. Después están los delirios nihilistas. Delirios nihilistas suponen la convicción de que sucederá una gran catástrofe. Y los delirios somáticos se centran en preocupaciones referentes a la salud y al funcionamiento de los órganos. Los delirios se consideran extravagantes si son claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencias de la vida corriente. Un ejemplo de delirio extravagante es la creencia de que una fuerza externa le ha quitado al individuo sus órganos internos y se lo ha sustituido a los de otra persona sin dejar heridas ni cicatrices. Un ejemplo de delirio no extravagante es la creencia de que uno está siendo vigilado por la policía a pesar de la ausencia de pruebas convincentes. Los delirios que expresan una pérdida de control sobre la mente o el cuerpo generalmente se consideran extravagantes. Esto incluye la creencia de que los propios pensamientos han sido robados por una fuerza externa, robo del pensamiento, que se ha utilizado e insertado pensamientos ajenos en la propia mente, inserción del pensamiento, o que existe una fuerza externa que está manipulando o incluyendo en el propio cuerpo o la propia mente. Delirios de control. La distinción entre un delirio y una creencia firme es a veces difícil de realizar. En parte depende del grado de convicción con la que se mantiene la creencia, a pesar de las pruebas claras o razonables en contra de su veracidad. Entonces, los delirios que expresan una pérdida de control sobre la mente o el cuerpo generalmente se consideran extravagantes. Esto incluye la creencia de que los propios pensamientos han sido robados por una fuerza externa, robo del pensamiento, y que se le ha insertado pensamientos ajenos en la propia mente, inserción del pensamiento, o que existe una fuerza externa que está manipulando, incluyendo en el propio cuerpo y la propia mente, delirios de control. La distinción entre un delirio y una creencia firme es a veces difícil de realizar. En parte depende del grado de convicción con que se mantiene la creencia, a pesar de las pruebas claras o razonables en contra de su veracidad. Las alucinaciones
Las alucinaciones son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo. Son vividas y claras con toda la fuerza y el impacto de las percepciones normales y no están sujetas al control voluntario. Pueden darse en cualquier modalidad sensorial, pero las alucinaciones auditivas son las más comunes en la esquizofrenia y en los trastornos relacionados. Las alucinaciones auditivas habitualmente se experimentan en forma de voces conocidas o desconocidas, que se perciben como diferentes del propio pensamiento. Las alucinaciones deben tener lugar en el contexto de un adecuado nivel de conciencia, aquellas que tienen lugar a quedarse uno dormido, hipnagógicas o al despertar, hipnopómpicas. Se considera que están dentro de los rasgos de experiencias normales. Las alucinaciones, pueden ser una parte normal de la experiencia religiosa en determinados contextos culturales. Pensamiento o discurso desorganizado. El pensamiento desorganizado, trastorno formal del pensamiento, habitualmente se infiere a partir del discurso del individuo. El sujeto puede cambiar de un tema al otro, descarrilamiento o asociaciones laxas. Sus respuestas a las preguntas pueden estar indirectamente relacionadas o no en absoluto, tangencialidad. En raras ocasiones el discurso puede estar tan desorganizado que es prácticamente incomprensible y se asemeja a una afasia sensorial en su desorganización lingüística, incoherencia o ensaladas de palabras. Puesto que los discursos ligeramente desorganizados son frecuentes e inespecíficos, el síntoma debe ser lo suficientemente grave como para dificultar la comunicación de manera sustancial. La gravedad de la disfunción puede ser difícil de valorar si la persona que está haciendo el diagnóstico proviene de un entorno lingüístico diferente del de la persona que está siendo evaluada. Puede producirse una menor gravedad de la desorganización del pensamiento o del discurso durante los periodos de prodrómico y residual de la esquizofrenia. Comportamiento motor muy desorganizado o anómalo, incluido la catatonía. El comportamiento motor muy desorganizado o anómalo se puede manifestar de diferentes maneras, desde las tonterías infantiloides a la agitación impredecible. Pueden evidenciarse problemas para llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento dirigido a un objetivo, con las consiguientes dificultades para realizar las actividades cotidianas. El comportamiento catatónico es una disminución marcada de la reactividad del entorno. Oscila entre la resistencia a llevar a cabo instrucciones, negativismo, la adopción mantenida de una postura rígida, inapropiada o extravagante y la ausencia total de respuestas verbales o motoras, mutismo y estupor. También pueden incluir actividad motora sin finalidad y excesiva sin causa aparente, excitación catatónica. Otras características son los movimientos estereotipados repetitivos, la mirada fija, las muecas, el mutismo y la ecolalia. Aunque la categoría se ha asociado históricamente con la esquizofrenia, los síntomas catatónicos no son específicos y pueden aparecer en otros trastornos mentales, como trastornos bipolares, depresivos con catatonía, y en las patologías médicas, trastorno catatónico debido a otra afección médica. Síntomas negativos. Los síntomas negativos son responsables de una proporción importante de la morbilidad asociada a la esquizofrenia, siendo menos prominentes en otros trastornos psicóticos. Dos de los síntomas negativos son especialmente prominentes en la esquizofrenia: la expresión emotiva disminuida y la abulia. La expresión emotiva disminuida consiste en una disminución de la expresión de las emociones mediante la cara, el contacto ocular, la entonación del habla, prosadia, y los movimientos de las manos y la cabeza y la cara que habitualmente dan un énfasis emotivo al discurso. La abulia es una disminución de las actividades realizadas por iniciativa propia y motivadas por un propósito. El individuo puede permanecer sentado durante largos periodos de tiempo y mostrar escaso interés
en participar en actividades laborales o sociales. Otros síntomas negativos son la alogia, la anedonia y la asociación. La alogia se manifiesta por una reducción del habla. La anedonia es la disminución de la capacidad para experimentar placer a partir de estímulos positivos o la degradación del recuerdo del placer experimentado previamente. La asociabilidad, que se prefiere a la aparente falta de interés por las interacciones sociales, puede estar asociado a la bulia, pero también puede ser indicativa de que hay escasas oportunidades para la interacción social. Trastornos en este capítulo. Este capítulo está organizado según un gradiente de psicopatología. Los clínicos deben considerar en primer lugar aquellas afecciones que no cumplen los criterios de ningún trastorno psicopatológico que se limitan a un dominio de psicopatología, después de considerar las afecciones limitadas en el tiempo. Por último, el diagnóstico de un trastorno del espectro de la esquizofrenia requiere la exclusión de otras afecciones que pueden dar lugar a psicosis. El trastorno de la personalidad esquizotípica se menciona en este capítulo, puesto que se considera parte del espectro de la esquizofrenia, aunque su descripción detallada aparece en el capítulo. Trastorno de la personalidad. El diagnóstico de trastorno de la personalidad esquizotípica engloba un patrón generalizado de déficit social o interpersonales, incluida una menor capacidad para mantener relaciones cercanas. El trastorno de la personalidad, el diagnóstico de trastorno de personalidad esquizotípica engloba un patrón generalizado de déficits sociales e interpersonales, incluida una menor capacidad para mantener relaciones cercanas, distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico, que habitualmente comienzan en la adultez temprana, pero que en algunos casos pueden permanecer por primera vez en la niñez y en la adolescencia. Las anomalías en la creencia del pensamiento y la percepción están por debajo del umbral para diagnosticar un trastorno psicótico. Dos de los trastornos están definidos por anomalía en un único dominio de la psicosis, los delirios o la catatonía. El trastorno delirante se caracteriza por la presencia durante al menos un mes de delirios sin otros síntomas psicóticos. La catatonía se describe posteriormente en el capítulo más adelante de esta exposición. Los trastornos delirantes se caracterizan por la presencia durante al menos un mes de delirios sin otros síntomas psicóticos. La catatonía se describe posteriormente en el capítulo y más adelante en esta exposición. El trastorno psicótico breve dura más de un día y remite en el transcurso de un mes. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por un cuadro sintomatológico equivalente a la esquizofrenia, excepto por su duración inferior a 6 meses y porque no exige que se cumpla el requisito de afectación del funcionamiento. La esquizofrenia dura al menos 6 meses e incluye al menos un mes con síntomas en la fase activa. En el trastorno esquizoafectivo se presentan simultáneamente un episodio del estado de ánimo y síntomas en la fase activa de la esquizofrenia que van precedidos o se siguen al menos 2 semanas de delirio de alucinaciones sin síntomas del estado de ánimo prominente. La esquizofrenia dura al menos 6 meses e incluye al menos un mes con síntomas en la fase activa. En el trastorno esquizoafectivo se presentan simultáneamente un episodio del estado de ánimo y síntomas en el trastorno esquizotípico esquizoafectivo se presentan simultáneamente un episodio del estado de ánimo y síntomas de fase activa de la esquizofrenia que van precedidos o se niegan o se siguen de al menos 2 semanas de delirios o alucinaciones sin síntomas del estado de ánimo prominente. Los trastornos psicóticos pueden estar inducidos por otra afección. En el trastorno psicótico inducido por sustancia, medicamento, se considera que los síntomas psicóticos son una consecuencia fisiológica de una droga de abuso, un medicamento o una exposición a toxina,
y remiten tras retirar el agente responsable. En el trastorno psicótico debido a otra afección médica, los síntomas psicóticos se consideran una consecuencia fisiológica directa de otra patología. Los trastornos psicóticos pueden estar inducidos por otra afección. El trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos, se considera que los síntomas son una consecuencia fisiológica por una droga de abuso. Ahí entraría marihuana, cocaína, éxtasis, lo que sea, y remiten tras retirar el agente responsable. En el trastorno psicótico debido a otra afección médica, los síntomas psicóticos se consideran una consecuencia fisiológica directa de otra patología médica. La catatonía puede aparecer en varios trastornos, como los trastornos del neurodesarrollo, los trastornos psicóticos, los bipolares, los depresivos y otros trastornos mentales. Entonces, la catatonía puede aparecer en varios trastornos, como los trastornos del neurodesarrollo, los psicóticos, los bipolares, los depresivos y otros trastornos mentales. Este capítulo también incluye los diagnósticos de catatonía asociada a otro trastorno mental, el trastorno catatónico debido a otra afección médica, la catatonía no especificada. Los criterios diagnósticos de otros 3 trastornos se describen de una manera conjunta. Los diagnósticos de otro trastorno del espectro de esquizofrenia especificado y no especificado y otros trastornos psicóticos se incluyen para clasificar la presentación de psicosis que no cumplen los criterios de ninguno de los trastornos psicóticos específicos o para la sintomatología psicótica acerca de la cual se dispone de la información insuficiente y contradictoria. Evaluación por el clínico de los fenómenos y los clínicos asociados a la psicosis. Entonces, evaluación por el clínico de los síntomas fenómenos clínicos asociados a la psicosis. Los trastornos psicóticos son heterogéneos y la gravedad de los síntomas pueden predecir aspectos importantes de los mismos, como de los déficits cognitivos o neurobiológicos. Para avanzar en este capítulo, medidas de evaluación en la sección 3 del DSM-5 incluye un marco detallado para realizar la evaluación, medida en la sección del DSM incluye un marco detallado para realizar la evaluación de la gravedad que podría ayudar a planificar los tratamientos, a tomar decisiones acerca del pronóstico y a investigar los mecanismos fisiopatológicos. Dicho capítulo también contiene evaluaciones dimensionales que son los síntomas primarios de la psicosis, como alucinaciones, delirio y discurso desorganizado, a excepción del trastorno psicótico inducido por sustancias, medicamentos y el trastorno psicótico debido a otra afección médica, comportamiento psicomotor anómalo y síntomas negativos, además de evaluaciones dimensionales de la depresión y la manía. La gravedad de los síntomas del estado de ánimo en la psicosis tiene valor pronóstico y guía de tratamiento. Existen cada vez más datos de que el trastorno esquizoafectivo no es una entidad nosológica diferenciada. Así, la evaluación dimensional de la depresión y la manía en todos los trastornos psicóticos hace que el clínico se mantenga en alerta ante la presencia de patología afectiva y la necesidad de tratarla si fuera adecuado. La escala de la sección 3 también incluye la evaluación dimensional de la disfunción cognitiva. Muchos sujetos con trastorno psicótico tienen una serie de dominios cognitivos que predicen el estado del funcionamiento. La evaluación neuropsicológica clínica puede ayudar a guiar el diagnóstico y el tratamiento, pero las evaluaciones breves, sin una valoración neuropsicológica formal, pueden aportar información útil que podría ser suficiente a efectos diagnósticos si se lleva a cabo una evaluación neuropsicológica formal. Esta debe ser realizada y puntuada por personal entrenado en la utilización de los instrumentos de evaluación. Si no se lleva a cabo una valoración neuropsicológica formal, el clínico debe utilizar la mejor información disponible para formarse una opinión. Se requiere más investigación acerca de estas evaluaciones
para determinar su utilidad clínica. Así pues, las evaluaciones disponibles en la sección 3 deben servir de prototipo para estimular dicha investigación. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Los criterios y los textos relativos al trastorno de la personalidad esquizotípica pueden encontrarse en el capítulo Trastorno de la personalidad. Este trastorno menciona en el presente capítulo, ya que se considera parte del espectro de la esquizofrenia y según el CIE 9 y el 10 está catalogado como trastorno esquizotípico dentro de esta sección, abordándose en profundidad en trastorno de la personalidad. Bueno, a ver, vamos. Hasta aquí estamos. Bueno, ahora, trastorno delirante. Presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. B. Nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia. Nota: las alucinaciones existen, no son importantes y están relacionados con el tema delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infectado por insecto asociada a delirios de infectación. C. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifestante, extravagante o extraño. D. Si se ha producido episodios maníaco-depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica y no se explica mejor por otro trastorno mental, como el trastorno disfórico corporal y el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, repetimos, principios diagnósticos. A. Presencia de uno o más delirios de un mes o más de duración. B. Nunca se ha cumplido el criterio A de la esquizofrenia. Nota: las alucinaciones existen, no son importantes y están relacionados con el tema delirante. Por ejemplo, la sensación de estar infectado por insectos asociada a delirios de infectación. C. Aparte del impacto del delirio o sus ramificaciones, el funcionamiento no está muy alterado y el comportamiento no es manifestante, extravagante o extraño. D. Si se ha producido episodios maníaco-depresivos mayores, han sido breves en comparación con la duración de los periodos delirantes. E. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica y no se explica mejor por el otro trastorno mental como el trastorno dimórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Especificar. Tipo erotomaníaco. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es que la persona está enamorada del individuo. Tipo de grandeza. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio es la convicción de tener cierto talento, conocimiento no reconocidos y de haber hecho algún descubrimiento importante. Tipo celotípico. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio del individuo es para que el cónyuge o amante le es infiel. Tipo persecutorio. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica la creencia del individuo que están conspirando en su contra o que lo engañan, lo espían y siguen, envenenan o drogan, lo difaman, lo acosan e impiden que consigan objetivos a largo plazo. Tipo somático. Este subtipo se aplica cuando el tema central del delirio implica el funcionamiento de sensaciones corporales. Tipo mixto. Tipo mixto. Este tipo se aplica cuando no predomina ningún tipo de delirio. Tipo no especificado. Este subtipo se aplica cuando el delirio dominante no se puede determinar claramente o no está descrito en los tipos específicos. Por ejemplo, delirios referenciales sin un componente persecutorio o de grandeza importante. Especificar. Sí, con contenido extravagante. Los delirios se consideran extravagantes
si son claramente inverosímiles, incomprensibles y no proceden de experiencia de la vida corriente. La creencia de un individuo de que un extraño le ha quitado sus órganos internos y se lo ha sustituido por los otros sin dejar heridas ni cicatrices. Especificar. Los siguientes especificadores de evolución solo se utilizan después de un año de duración del trastorno. Primer episodio, actualmente en episodio agudo. La primera manifestación del trastorno cumple los criterios definidos del diagnóstico y tiempo. Un episodio agudo es el periodo en que se cumplen los criterios sintomáticos. Primer episodio, actualmente en remisión parcial. Remisión parcial es que el periodo durante el cual se mantiene una mejoría después de un episodio anterior y en que los criterios que definen el trastorno solo se cumplen parcialmente. Primer episodio, actualmente en remisión total. Remisión total es un periodo después de un episodio anterior durante el cual los síntomas específicos del trastorno no están presentes. Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo. Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial. Episodios múltiples, actualmente en remisión total. Continuo. Los síntomas. Es el delirio continuo. Los síntomas que cumplen los criterios del diagnóstico del trastorno están presentes durante la mayor parte del curso de la enfermedad, con periodos sintomáticos por debajo del umbral que son muy breves en comparación con el curso global. Especificar la gravedad actual. La gravedad se clasifica según la evaluación cuantitativa de los síntomas primarios de psicosis, que incluyen delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal y síntomas negativos. Cada uno de estos síntomas se puede clasificar por su gravedad. Máxima gravedad en los últimos 7 días, sobre una escala de 5 puntos, de 0, ausente, 4, presente y grave. Véase la escala de gravedad de los síntomas o las dimensiones de psicosis en el capítulo. Medidas de evaluación en la sección 3 del DSM-5. El diagnóstico de trastorno delirante se puede hacer sin utilizar este especificador de gravedad. Subtipos. En el tipo erotomaníaco, el tema central del delirio es que otra persona está enamorada del paciente. La persona cerca de la cual se mantiene esta condición suele tener estatus más alto, por ejemplo una persona famosa o superior en el trabajo, aunque también puede ser un completo desconocido. En el tipo de grandeza, el tema del delirio es la convicción de tener cierto talento o conocimiento o delirio de que mantiene una relación espacial. El sujeto puede presentar el delirio que mantiene una relación especial con una persona importante, de que él mismo es una persona importante, en cuyo caso puede considerar que el sujeto en cuestión es un impostor. Los delirios de grandeza pueden tener un contenido religioso. En el tipo celotípico, el tema central del delirio es la pareja es infiel. Se llega a esta creencia sin motivo justificado, basándose en inferencias incorrectas, apoyadas en pequeños indicios. Por ejemplo, ropa descolocada. Habitualmente el individuo se encara con su cónyuge o amante e intenta interponerse en la infidelidad imaginada. En el tipo persecutorio, el tema central del delirio implica la creencia del individuo de que están conspirando en su contra o que lo engañan, lo espían, lo siguen, lo envenenan o lo difaman. Lo acosan e impide que consigan objetivos a largo plazo. Pueden exagerarse pequeños desaires que se convierten en el foco de un sistema delirante. El sujeto afecto puede dedicarse de manera repetida a intentar desquitarse mediante acciones legales o legislativas. Los individuos con delirios persecutorios a menudo se muestran tan resentidos y enfadados y pueden recurrir a la violencia hacia aquellos que creen que le están haciendo daño. En el tipo somático, repetimos otra vez,
El tema central del delirio implica su función o sensaciones corporales, de que el sujeto desprende un olor repugnante, de que hay una infectación de insectos sobre la piel o debajo de ella, de que hay un parásito interno, en que ciertas partes del cuerpo son deformantes o feas y de que hay partes del cuerpo que no funcionan. Criterio diagnóstico. La característica esencial del trastorno delirante es la presencia de uno o más delirios que persisten durante al menos un mes. Criterio A. No se realiza el diagnóstico de trastorno delirante si el sujeto ha tenido alguna vez una presentación clínica que cumple el criterio A de la esquizofrenia. Criterio B. Aparte del impacto directo producido por los delirios, el deterioro del funcionamiento psicosocial puede estar más circunscripto que en otros trastornos psicóticos como la esquizofrenia, y el comportamiento no es manifestantemente extravagante o extraño. Criterio C. Si se producen episodios del estado de ánimo de manera simultánea a los delirios, la duración total de estos episodios del estado de ánimo es breve en comparación con la duración de los periodos delirantes. Criterio D. Los delirios no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo cocaína, o de otra enfermedad médica como el Alzheimer, y no se explican mejor por otro trastorno mental como el trastorno dismórfico corporal o el trastorno obsesivo compulsivo. Además de los 5 dominios sintomáticos identificados en los criterios diagnósticos, es fundamental la evaluación de los dominios de los síntomas cognitivos, depresivos y maníacos para llevar a cabo las distinciones que tienen importancia crítica entre los diferentes trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Características asociadas que apoyan al diagnóstico. La creencia delirante del trastorno delirante puede tener como consecuencia problemas sociales, conyugales o laborales. Los sujetos con un trastorno delirante pueden ser capaces de describir el hecho de que otras personas consideran sus creencias irracionales, pero ellos mismos son incapaces de aceptarlo. Es decir, puede haber introspección fáctica, pero no introspección verdadera. Muchos individuos pueden desarrollar un afecto irritable o disfórico que habitualmente puede entenderse como una reacción a su creencia delirante. El enfado y el comportamiento violento puede aparecer en los subtipos persecutorio, celotípico y erotomaníaco. El individuo puede presentar comportamientos litigantes o antagónicos, enviar cientos de cartas de protesta al gobierno. Pueden tener dificultades legales en espacios en los tipos celotípicos y erotomaníacos. Prevalencia. Se estima que la prevalencia del trastorno delirante a lo largo de la vida está en alrededor del 0,2. El subtipo más frecuente es el persecutorio. El tipo celotípico del trastorno delirante probablemente sea más común en los hombres que en las mujeres, pero no hay diferencia importante entre género en cuanto a la frecuencia global del trastorno delirante. Desarrollo y curso. El funcionamiento global medio es habitualmente mejor que el observado en la esquizofrenia, aunque por lo general el diagnóstico es estable. Una proporción de sujetos desarrollará posteriormente una esquizofrenia. El trastorno delirante tiene una afectación familiar importante, tanto como la esquizofrenia, como con el trastorno de personalidad esquizotípica. Aunque puede aparecer en grupos etarios más jóvenes, este trastorno podría ser más prevalente en los individuos mayores. Aspecto diagnóstico relacionado con la cultura. Debe tenerse en cuenta el control cultural y religioso del individuo al evaluar la posible presencia de un trastorno delirante. El contenido de los delirios también varía a través del contexto cultural. Consecuencias funcionales del trastorno delirante. El deterioro funcional habitualmente está más circunscripto que en otros problemas psicóticos, aunque en algunos casos el deterioro puede ser importante e incluir un rendimiento laboral deficiente y aislamiento social. Cuando existe un funcionamiento psicosocial pobre, a menudo intervienen de forma importante las creencias delirantes en sí. Una característica
habitual de los sujetos con trastorno delirante es la aparente normalidad de su comportamiento y apariencia cuando no se habla acerca de su idea delirante o se actúa en base a ellas. Entonces, consecuencias funcionales del trastorno. El deterioro funcional habitualmente está más circunscripto que en otros trastornos psicóticos, aunque en algunos casos el deterioro puede ser importante e incluir un rendimiento laboral deficiente y aislamiento social. Cuando existe un funcionamiento psicosocial pobre, a menudo intervienen de forma importante las creencias delirantes en sí. Una característica habitual de los sujetos con trastorno delirante es la presencia de normalidad de su comportamiento y apariencia cuando no se habla acerca de su idea delirante o se actúa en base a ellas. Diagnóstico diferencial: trastorno obsesivo compulsivo y trastorno relacionado. Si un individuo con trastorno obsesivo compulsivo está completamente convencido de que sus creencias patológicas son ciertas, se debe hacer un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo con el especificador ausencia de introspección con creencia delirante, en lugar de un diagnóstico de trastorno delirante. De la misma manera, si un sujeto con trastorno dismórfico corporal está completamente convencido de que sus creencias debido a dicho trastorno son ciertas, se debe hacer un diagnóstico de trastorno dimórfico corporal con el especificador ausencia de introspección con creencias delirantes en lugar de un diagnóstico de trastorno delirante. Delirium, trastorno neurocognitivo mayor, trastorno psicótico debido a afección médica, trastorno psicótico inducido por sustancia o medicamento. Los individuos con estos trastornos pueden presentar síntomas que se sugieren un trastorno delirante, por ejemplo, la presencia de delirios persecutorios. En el contexto de un trastorno neurocognitivo mayor, sería diagnosticado como trastorno neurocognitivo mayor con alteración del comportamiento. Un trastorno psicótico inducido por sustancias y medicamentos puede ser transversalmente idéntico en cuanto a síntomas a un trastorno delirante, pero se puede diferenciar en base a la relación cronológica del uso de sustancias con el inicio y la remisión de creencias delirantes. Esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme. El trastorno delirante puede distinguirse de la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme por la ausencia de los demás síntomas característicos en la fase activa de la esquizofrenia. Trastornos depresivos bipolares y trastorno esquizoafectivo. Estos trastornos pueden diferenciarse del trastorno delirante por la relación temporal entre la alteración del estado de ánimo y los delirios, por la gravedad de los síntomas del estado de ánimo. Si los delirios aparecen únicamente durante los episodios del estado de ánimo, el diagnóstico será de trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Pueden superponerse el trastorno delirante síntomas afectivos que cumplen los criterios de un trastorno del estado de ánimo. Solo se puede diagnosticar un trastorno delirante si la duración total de todos los episodios del estado de ánimo es breve en comparación con la duración total de la clínica delirante. En caso contrario, lo apropiado será diagnosticar otro trastorno del espectro de la esquizofrenia, especificado o no especificado, y otro trastorno psicótico acompañado por otro trastorno depresivo especificado, un trastorno depresivo no especificado, otro trastorno bipolar relacionado especificado o un trastorno bipolar relacionado no especificado. Bueno, hasta aquí llegamos con trastorno delirante.